Sin lugar a dudas, en mi perspectiva, la mayor influencia de todas estas herramientas que tiene el comité radica en las observaciones generales, ¿no? Las observaciones generales, que son 25 al día de hoy, las que ya se han adoptado, una está en proceso, la de tierra y territorio, ya también se ha anunciado otra adicional sobre desarrollo sustentable. Y me parece que estas observaciones generales del comité, como sabemos, suelen, digamos, desarrollar la interpretación o de un artículo o de una problemática ligada al contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha sido una referencia muy destacada en la jurisprudencia internacional. Particularmente, creo, relevante para la región de la Corte Interamericana en un proceso evolutivo que uno prácticamente podría ubicar en los últimos 20 años, que en los últimos 5 ha tenido un salto cualitativo a partir de que la Corte Interamericana ha establecido también una competencia para adjudicar casos en relación al contenido del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en este sentido uno puede identificar en el ámbito, repito, de la Corte Interamericana cómo las observaciones generales han nutrido su jurisprudencia. Uno, cuando se abordan temas de agenda social. Dos, la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de artículos que prima facie, lo subrayo, prima facie, podrían interpretarse en clave civil o política, pero que desde una dimensión social la Corte Interamericana los ha reconfigurado de una manera mucho más avanzada. Pensemos, por ejemplo, la interpretación sobre el artículo 4 relativo al derecho a la vida y cómo la Corte le ha dado esta conceptualización de vida digna, apelando justamente, entre otros elementos, a las observaciones generales. Tercera tendencia, esto se ve de manera más acentuado cuando estamos hablando de derechos de cuyos titulares y que llegan al conocimiento de la Corte son grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja, particularmente las comunidades indígenas, por citar, digamos, algún referente. Y repito, pues creo que el salto de la Corte Interamericana en precedentes como Lagos del Campo versus Perú, en donde conceptualiza también ya una eventual violación directa al artículo 26, que en los últimos 5 años permite identificar un proceso de aceleramiento, digamos, y recuperación de las observaciones generales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero también ese impacto uno lo puede ver a nivel interno. Quienes me acompañan en la mesa, en función de lo que hemos platicado, seguramente ahondarán en este componente, y yo diría que ahí el Poder Judicial de la Federación ha tomado, digamos, el liderazgo, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la referencia constante cuando hay temáticas ligadas a derechos económicos, sociales, culturales o ambientales, ¿no?, a lo que el Comité DESC ha venido sustentando. Pero creo que es justo reconocer, uno, un elemento que desde la Oficina del Alto Comisionado en México hemos resaltado, que en realidad, digamos, sigue existiendo una brecha de invocación a los estándares del sistema universal vis a vis los estándares del sistema interamericano. Y esa brecha se acentúa cuando uno voltea, digamos, a analizar la jurisprudencia, las resoluciones, la adjudicación de casos, particularmente de jurisdicciones inferiores a las de la Suprema Corte, y todavía más otras jurisdicciones a nivel local e incluso aquellas jurisdicciones especializadas que deberían, en mi perspectiva, de retomar con mayor ahínco lo que se ha venido decantando desde las observaciones generales. Pienso, por ejemplo, en la jurisdicción especializada en materia agraria, la jurisdicción laboral, la jurisdicción administrativa, en fin, en donde, en mi perspectiva, hay ahí un déficit. El otro elemento también que hoy por hoy, afortunadamente, gracias a la entrada en vigor del protocolo facultativo, pues es la referencia a la jurisprudencia. Al día de hoy el comité tiene o han llegado a su conocimiento 90 casos, pero hay que decir que sigue existiendo también hay un déficit, ¿no? De esos 90 casos, apenas 10, ¿no?, han tenido una resolución de fondo. Esto es, por diversas razones no se alcanza la determinación final, porque hay una discontinuidad, porque, en fin, múltiples aspectos, falta de interés. Lo cierto es que la jurisprudencia del comité
DESC es algo que todavía está, digamos, en un proceso de consolidación, pero aún así, fíjense, si uno revisa esta jurisprudencia, está muy concentrada temáticamente, ¿no? El 62 de estos 90 casos versan sobre un derecho, que es el derecho a la vivienda, pero repito, muy pocos apenas han alcanzado la resolución de fondos, seguridad social 9, derecho al empleo 7, salud 4. El grueso de los casos se han presentado en relación a un país, o sea, 81 de los 90 casos en relación a España, y en esto debo decir que son factores que no dependen del comité, ¿no? ¿Por qué? Porque apenas, digamos, un puñado de países han ratificado el protocolo facultativo, sabemos que se requiere el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y también pues la activación de las vías judiciales de cara al comité. Entonces, en mi perspectiva, sí hay una jurisprudencia naciente por parte del comité DESC, en donde yo diría que hay elementos interesantes por lo que ve al derecho a la vivienda, elementos también interesantes por lo que ve al parámetro en materia de reparaciones, ¿no? En un espacio en donde yo diría que el sistema universal vis a vis el sistema interamericano todavía tiene un camino importante que recorrer a efecto de colocar, digamos, una doctrina judicial alrededor de las reparaciones, pero creo que el comité justamente le ha apostado no solamente al tema de resarcir la violación perpetrada, sino también las garantías de no repetición, que me parece que ha sido un elemento fundamental en los 12 casos, 10 casos que ya tienen una resolución de fondo. Dicho esto, creo que es importantísimo enfatizar pues, que México lamentablemente no ha ratificado el protocolo facultativo del PIDESC. Es fundamental que lo ratifique, es el que permite la adjudicación de casos, ¿no? Para recibir y examinar comunicaciones. Esta ratificación del Estado mexicano obviamente tendría que ir acompañado no solamente con lo que implica la ratificación, sino también las otras cláusulas potestativas, particularmente la relativa al procedimiento de investigación. Estamos frente a un instrumento adoptado desde 2008, que entró en vigor hace casi 10 años, en 2013, pero que apenas ha sido ratificado por 26 estados, 8 de ellos de América Latina, ¿no? O sea, la tercera parte, y muchos de ellos en un momento político en el que había una mayor identificación con la agenda social, de tal suerte que es fundamental, digamos, que el Estado mexicano dé ese paso, como lo ha dado recientemente en relación al Comité contra Desapariciones Forzadas, que en 2020 finalmente reconoció la competencia de este para, sobre la base del artículo 31, recibir y examinar comunicaciones, ¿no? Es fundamental, por consiguiente, que se haga este reconocimiento, porque creo que ese podría ser un elemento acelerador también de enriquecimiento y además, digamos, de apertura de una vía de justiciabilidad sobre la base de un estándar de protección internacional ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La otra atribución que uno identifica pues es la relativa a las observaciones finales, ¿no? Como sabemos, periódicamente los estados deben presentar informes acerca del nivel de implementación que han hecho de las obligaciones establecidas en el pacto. Debo decir que en esto realmente la periodicidad con la que estos ejercicios se han hecho en relación a México es una periodicidad muy laxa, ¿no? En el 94, luego en el 2006, luego en el 2018, o sea, prácticamente cada 12 años México ha comparecido ante el comité. Y aquí pues lo que nos refleja es un retraso, digamos, en cómo México ha presentado los informes y que viabilizan justamente las revisiones periódicas, del cual se decantan observaciones finales. Estamos hablando de un catálogo acumulado de 101 recomendaciones por parte del Comité DESC a México, ¿no? De un universo de 3.800 recomendaciones que la maquinaria internacional de derechos humanos ya ha formulado al país. 101 han sido emitidas por este comité, y yo creo que ahí hay todavía un gran potencial en términos de utilizar el sentido de las observaciones finales, ¿no?, adoptadas por el comité en la adjudicación de casos a nivel interno.
Como ya lo he dicho, se ha priorizado el tema de las observaciones generales, pero al final del día las observaciones generales, que son realmente un patrimonio muy notable por parte del comité, pues tienen sus reflejos específicos ya en el ámbito de las observaciones finales, porque ahí sí ya se dirigen al Estado mexicano propiamente. Y ustedes podrán ver que en estas observaciones finales, tanto lo que dijo el comité de ESC en el 94, lo que dijo en 2006 y en 2018, uno de los principales elementos que ha enfatizado es la necesidad de que la justicia se abra también para garantizar el acceso a la justicia en materias relativas a derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente, que veo que ya estoy con el tiempo, decir que una influencia que creo yo que no es menor y hay que prestarle atención del Comité de ESCA en la adjudicación de los DESCA es la capacidad de influencia que ha tenido el comité, diría yo, para interpretar en clave social derechos civiles y políticos por parte de otros comités. ¿A qué me refiero? Que cuando estamos frente a alegaciones que cruzan al comité CEDAW, cuando estamos frente a alegaciones que llegan a otros comités, si bien es cierto, estos no pueden determinar que se está quebrantando el contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, yo sí visualizo de manera creciente una tendencia para interpretar en clave social estos otros derechos en función de los grupos particulares. De tal suerte que no solamente hay que quedarnos con aquello que el propio Comité de ESC está adoptando, está generando, sino también la influencia que está teniendo frente al sistema interamericano, pero también frente al sistema paritario de coexistencia de los 10 órganos creados en virtud de los tratados por parte de Naciones Unidas. Bien, yo aquí le dejaría. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, pues tras valorar la excelente participación que nos permite sobre todo ver en el campo real la actuación de México ante estos temas y además agradeciendo la presencia tanto del doctor Edgar Caballero como del doctor Julio César Bonilla como de la doctora María Amparo, no quiero dejar también de saludar a quien tendrá la posibilidad de participar más adelante, no nos acompaña de manera presencial, pero está de forma virtual, la doctora Silvia Serrano. Si me permiten, entonces, voy a ceder en el marco de estas intervenciones el uso de la voz a nuestro siguiente participante. Me refiero al doctorando Edgar Caballero González. Él es licenciado, maestro y doctorando en Derecho por la UNAM, especialista por instituciones como la Universidad de Pisa, Universidad Castilla-La Mancha, Universidad de Bolonia, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Ha realizado además diferentes estancias de investigación, es profesor, investigador y tutor de CONACYT en el programa de posgrado en Derecho de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM, profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana, sede aquí en la Ciudad de México, y docente en la Escuela Federal de Formación Judicial. Quiero también destacar que es miembro del Instituto Mexicano del Derecho Procesal Constitucional, así como del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y coordinador editorial de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. También compartir con ustedes que ha participado como autor, coautor y coordinador en 40 obras. Es socio, además, fundador del Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional. Así que dejo ante nosotros la posibilidad de escuchar a Edgar Caballero González. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Agradezco en primer lugar la invitación al doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Recordando un poco, es el 6º congreso consecutivo en el que participo. El primero fue en la tierra de la doctora que está moderando la mesa, Nayarit, Tepic, 2011. Y bueno, agradezco también a esta institución, a mi casa, a la Universidad Iberoamericana por la invitación, a todas las personas que han hecho posible desde la cuestión logística, los personificadores, toda la organización. Muchísimas gracias por hacer esto posible.
Y bueno, no me queda otra cosa que decir, más que es grato estar presente con mi familia académica, con mi padre académico, abuelos académicos, así como lo decimos, uno está aquí al lado, el doctor Raúl Canosa, otro está en Bolonia dando clases, el doctor Pegoraro, y bueno, esta familia académica que iniciara el maestro Fixamudio, y que de alguna manera nos vemos beneficiadas y nos vemos beneficiados con toda esta escuela de Derecho Procesal Constitucional. Y como buena tradición de familia, preparé una investigación para estar esta mañana con todas y con todos ustedes. La investigación se denomina La influencia de las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos objetos de estudio amplísimos. Espero que me dé tiempo a hablar un poco de la Corte Interamericana y bueno, voy a iniciar. La investigación la voy a dividir en tres partes. Como hay muchas alumnas y alumnos de licenciatura, me gustaría llevarles de la mano con la metodología del derecho comparado que utilicé para explicarles primero el léxico de la comparación que está presente en mi investigación. Después hablaré de los resultados de la investigación y finalmente voy a utilizar una palabra que con mucha frecuencia usamos, quienes nos dedicamos a la comparación, que son elementos pertinentes para hacer un análisis cualitativo de esta investigación. Parto entonces con la primera parte. Necesito explicarles 4 palabras del léxico de la comparación. La primera es formante. Es una palabra que no le pertenece a la ciencia jurídica, que fue adoptada por Rodolfo Sacco, un comparatista italiano, que hace referencia a un conjunto de reglas que determinan a un sistema jurídico. Existen 3 tipos de formantes: el legal, el jurisprudencial y el doctrinal. Para esta investigación haré solamente referencia al formante jurisprudencial. La segunda palabra que debo explicarles es elemento pertinente, que son factores discrecionales que utilizamos para poder hacer clasificaciones. La tercera, que es la más extraña, criptotipo, que son reglas implícitas o reglas no verbalizadas. Y la cuarta, la circulación de formantes, que es una palabra que nació en 1974 con Alan Watson y que dependiendo de la literatura que ustedes consulten, pueden encontrarla como transposition, como trasplante, como borrowing. Hay algunos ingleses que le llaman turismo legal. En América Latina utilizamos la palabra diálogo jurisprudencial, diálogo con la doctrina. Estas son las 4 palabras de la metodología del derecho comparado que utilicé para hacer esta investigación. Y paso a lo siguiente, a la metodología, y quiero partir de un contexto. Desde el 2012 me he dedicado a medir la influencia del formante jurisprudencial en los diversos tribunales constitucionales y regionales. Tengo este libro específicamente sobre el diálogo jurisprudencial de la Corte con la Corte Interamericana, con el Tribunal Europeo, con la Corte Africana. En esta ocasión, por el objeto de estudio al cual me convocaron, mediré la influencia de las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos en las sentencias de la Corte Mexicana y de la Corte Interamericana. Este es mi objeto de estudio. Y quiero empezar primero explicando la muestra general. En el Semanario Judicial de la Federación, hasta ayer en la noche, hoy ya no lo pude revisar, hoy es viernes de publicación en el semanario, se han publicado 19.186 ejecutorias. Hay una delimitación natural que nos permite a nosotros acotar esas ejecutorias, que es el Acuerdo General 1/2021, que es el que especifica qué se publica en el Semanario Judicial. De esa muestra general, de ese universo de sentencias, solamente 63 ejecutorias han utilizado a nuestro formante jurisprudencial. Y cuando digo formante jurisprudencial, recuerden las observaciones del Comité de ESCA. Y tenemos un criptotipo bastante interesante. De esas 63 ejecutorias, 26 amparos en revisión utilizan los mismos párrafos de la observación. Es un amparo que resolvió el ministro Franco,
que tiene que ver con la ley del servicio profesional docente. En esas 26 sentencias se utilizó el mismo texto. Quiero que tomen en cuenta este criptotipo. Restando estas 26, nos queda un universo solamente de 37 ejecutorias. La delimitación material, instancias pleno, primera sala, segunda sala, novena, décima época y undécima época. Me preguntarán, ¿por qué si la primera observación es del 89, parto de una delimitación de la novena? Hice una exploración general y en la octava época no se publicó ninguna ejecutoria que contuviera alguna observación general. Después tuve que hacer una delimitación por instancias. 10 son de la novena época, 45 de la décima época y 8 de la undécima época. Una sistematización por instancias, 50 del pleno, 8 de primera sala, 5 ejecutorias de segunda sala. La sistematización por garantía constitucional, 16 ejecutorias de acción de inconstitucionalidad, una de amparo directo, 37 de amparo en revisión, tomando en cuenta el criptotipo de los 26 amparos, 6 en contradicción de tesis, 2 controversias constitucionales y una facultad de investigación. Este es un análisis cuantitativo, no es tan complejo realizar, se utiliza únicamente la lógica deductiva y un conocimiento y experiencia previa sobre el sistema de garantías constitucionales para poder hacer esta delimitación. Les platico. Teniendo las sentencias, utilizamos unas variables para poder hacer la identificación de elementos pertinentes. Mis variables fueron las siguientes. Primero me pregunté qué tipo de uso tienen estas observaciones generales y creamos 2 variables, la variable directa y la variable indirecta. La variable directa hace alusión a cuando un juez constitucional utiliza la observación en el cuerpo del argumento. Utiliza la observación general alguna parte para poder argumentar. Y el uso indirecto es cuando a pie de página hace referencia a alguna observación o únicamente, por ejemplo, se da mucho en amparo que hacen la narración de los conceptos de agravio y únicamente está presente lo que expone los quejosos o lo que ponen las partes que se van a revisión. ¿Sí? Ese es un fenómeno bastante interesante de estas ejecutorias. A partir de lo anterior, tenemos que en 25 ejecutorias se utilizan de forma directa las observaciones y en 38 de forma indirecta. Esa es la primera variable que utilicé para poder hacer la investigación. La segunda variable es la materia objeto del formante. Y tenemos, por ejemplo, derecho a la consulta de personas con discapacidad, 2 ejecutorias. La que más se utiliza es derecho a la educación, con 26, aunque es el criptotipo que les señalé. El derecho a la salud está presente en 12 ejecutorias. Derecho al agua en 3, discapacidad en 2, igualdad y no discriminación en 4. La característica de la interdependencia en 1, el mínimo vital en 1, salud sexual y reproductiva en 2, seguridad social en 1. Esta es la segunda variable que utilicé. Ahora, la tercera variable creo que es una de las más importantes, que es poder determinar cuáles observaciones generales han sido utilizadas. Mencionaba el profesor Alan que se han publicado 25 observaciones generales. La Suprema Corte de Justicia, a través de sus instancias, ha utilizado 12 observaciones. La más utilizada es la observación 14, 4 de forma directa, 5 de forma indirecta. Tengo aquí toda una tabla de resultados que no voy a exponer, se las voy a compartir mediante un código QR para que la puedan descargar y aquí está todo el análisis cualitativo. También, como una cuarta variable, está qué ministra, qué ministro, qué secretario o qué secretaria emplean las observaciones. Tenemos que el ministro que más utiliza es el ministro Franco González Salas, ojo, tomando en consideración los 26 amparos resueltos de la misma manera. Y en segundo lugar está el ministro Javier Lainez Potisek. Hasta este momento solamente ha sido un análisis cuantitativo, repito, no tan complejo
no tan complejo de hacer. Lo que nos interesa es el análisis cualitativo. De qué manera estas observaciones impactan en el trabajo de la Suprema Corte de Justicia. Hay 30 criterios en los que se han utilizado directamente, y cuando digo criterios, recordemos este concepto tradicional de jurisprudencia en México, 30 criterios en los que directamente se han utilizado las observaciones generales de este comité. Ojo, 28 tesis aisladas, orientadoras, y solamente 2 jurisprudencias. Lo digo porque más adelante, en uno de mis elementos pertinentes, voy a retomar esta parte del uso del precedente. Ahora bien, quiero primero aportar para mi análisis cualitativo algo que Ronald Dworkin denomina discrecionalidad en sentido débil y discrecionalidad en sentido fuerte. Hay que tomar en consideración que en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales, las juezas y los jueces constitucionales tienen discrecionalidad en sentido débil. No tienen normas preinterpretativas que seguir, porque se da a través de un control concentrado. Lo único que tienen que respetar es su propia jurisprudencia. Pero no podemos decir lo mismo de las magistradas, de los magistrados de colegiados, juzgados de distrito, de las salas, que tienen una discrecionalidad en sentido fuerte. En primer lugar, tienen que respetar los criterios del Pleno y de las salas, y en segundo lugar, tienen que respetar las reglas de procedencia de la revisión en el amparo. Si a esto le suman que también tienen que observar que la materia prima de estos amparos en revisión son los argumentos que presentan las partes procesales, muchas veces las juezas y los jueces constitucionales, aunque quisieran utilizar estas observaciones, hay materias de estricto derecho donde no se permite. Lo que he observado en las sentencias es que muchas veces comienzan a hablar de cuál es el bloque de constitucionalidad o el bloque de regularidad que deben respetar, y así se pueden pronunciar sobre tratados internacionales. Ha sido una metodología que han estado adoptando las secretarias, los secretarios, las ministras y los ministros para poderse pronunciar en amparo. En acción de inconstitucionalidad el panorama es muy diferente. Tienen la argumentación de una forma más extensa, tienen los argumentos más libres y se traduce en estas sentencias. Otro elemento que quiero retomar es, a partir de la reforma de marzo de 2021, creo que la argumentación en la Suprema Corte de Justicia se debe robustecer porque se transforma el sistema al sistema de precedentes. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que para los justiciables, un criterio que nazca en el Pleno o en las salas será de alguna manera obligatorio. En la práctica es muy común que se presente un amparo, por ejemplo, contra omisión de cuidado contra la salud, y me he dado cuenta que cuando se otorga la suspensión provisional, la resolución que se dicta es muy robusta en los argumentos. Los juzgados de distrito en materia administrativa han avanzado mucho en eso. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente siempre la autoridad responsable interpone recursos. Y mientras las sentencias, las resoluciones sean robustas, será menos posible que estas sentencias se revoquen. Es de alguna manera, a manera de cascada, cómo se reciben estas observaciones y cómo el uso de estas observaciones va a abonar en la argumentación de la Suprema Corte de Justicia. Un último, ¿cómo estoy de tiempo? Está bien. ¿Sí? Un último elemento que quiero destacar como elemento pertinente es la transformación formativa y metodológica de las sentencias. De 1995 al 2003, tengo identificado que las secretarias, los secretarios, las ministras y los ministros eran muy valientes al dialogar. Del 95 al 2011 solamente se utilizaron 68 sentencias de la Corte Interamericana. Es un número muy reducido. A partir de la reforma de 2011, a partir de la capacitación que se ha recibido, en solamente 2 años, esa cantidad de ejecutorias se triplicó. Y esto es porque se está creando un lenguaje en común entre las ministras y los ministros.
Es un criptotipo también que a muchas secretarias y muchos secretarios de alguna manera no les permiten utilizar estas variables, utilizar estas sentencias y observaciones de comités. Y también hay que recordar que son un órgano colegiado, que al final en el engrose pueden retirar una parte, hay de alguna manera un criptotipo de personas que no están abiertas al derecho internacional de los derechos humanos, y ustedes tienen que considerar todos estos elementos. Podríamos decir que 63 sentencias son muy pocas, sin embargo, tomando en consideración estos elementos pertinentes, creo que la Corte ha avanzado bastante en el tema del uso de las observaciones, y ya no tenemos este criptotipo que se presenta con la Corte Interamericana, que solamente son ministras y ministros sin carrera judicial quienes la utilizan. En la actualidad, ministras y ministros con carrera judicial lo están utilizando en mayor medida. Esto es por lo que hace a la Suprema Corte de Justicia. Llego a mi segundo objeto de estudio, va a ser demasiado rápido, que ha hecho la Corte Interamericana. 48 sentencias de la Corte han utilizado las observaciones del Comité de los DESCA. Tengo el listado, y lo más importante, y qué bueno que está aquí el juez Ferrer, en los votos, 28 votos han utilizado las observaciones del Comité de los DESCA. De estos 28 votos, 13 son del juez Eduardo Ferrer MacGregor. Tengo aquí el listado. Chinchilla, Cuscul Pirabal, empleados de la fábrica de fuegos, extrabajadores del organismo judicial. Entonces, esto quiere decir que la Corte Interamericana también está abierta a estas observaciones, y no solamente a estas observaciones, también aquí les digo, me he dedicado a medir influencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 76 sentencias contra Turquía, 71 contra España, que de alguna manera podríamos pensar que es algo inimaginable, pero la Corte Interamericana utiliza mucho este diálogo jurisprudencial. Quiero finalizar agradeciendo, decirles que voy a subir un código QR a la página del Centro de Estudios de Derecho Comparado, en el cual ustedes van a poder descargar los materiales que utilicé. La base de datos total no creo, porque me va a servir para una ponencia escrita, pero en cuanto la pueda hacer pública, con mucho gusto les comparto todos estos materiales. Finalizo diciendo, y aprovechando la presencia del doctor Cristian Curtis, que también la Corte ha utilizado sus libros en 4 ocasiones. Le paso la lista con mucho gusto, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y tras esta participación que una vez más muestra la siempre estructura, metodología y contenido que Edgar siempre aporta a cada una de sus intervenciones, deseo presentar a nuestra siguiente participante. Ella es María Amparo Hernández Choncuy, es doctora en Derecho con honores por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha enfocado su ejercicio profesional a la función judicial. Entre 1998 y 2013 se desempeñó como secretaria particular del ministro, secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2013 a marzo del 2016, fecha esta última en la que fue nombrada por oposición magistrada de circuito por el Consejo de la Judicatura Federal, donde ha ejercido la función judicial especializada en amparo en materia administrativa y civil. Tiene además diversos textos publicados a través de libros colectivos y revistas especializadas. Por ello, en el marco de este importante congreso, me da gusto saludar y recibir a la doctora María Amparo Hernández. Adelante. Muchas gracias, doctora. Encantada de estar esta mañana con ustedes. Muy agradecida con Giovanni, con Ricardo, con el doctor Fer, por todos los organizadores de este evento, por estar aquí. Ahora que decía Edgar de la primera edición
En Nayarit la recuerdo con mucho cariño y con cuántas prisas pasamos en aquel aeropuerto buscando poder salir de Tepic, que nos quedamos sin vuelo. Me alegra mucho estar aquí, me honra mucho que estén sentados aquí estas grandes figuras del derecho constitucional, de los derechos humanos, y me alegra mucho el orden en el que hemos venido exponiendo, porque creo que vamos hilando muy bien, y lo que voy a decir va a ser de algún modo complementario, descendiendo de la estratosfera a la tierra, los temas que estamos platicando aquí de DESCAS. Es más, si estuviéramos ahorita en aquella ocasión en Nayarit, estaríamos ahorita yo creo que no discutiendo la influencia, sino discutiendo lo que hace ya algunos años, que no tan lejanos, ¿podemos o no podemos citar las observaciones generales del comité en la sentencia? ¿Se vale o no se vale? ¿Nos obligan o no nos obligan? Estoy casi segura que en Nayarit estaríamos todavía en esa discusión, y unos años para acá, y no son muchos, ahora ya tenemos, o podemos, creo que podemos confluir en que son discusiones de algún modo superadas. No me queda claro si tenemos una decisión unánime al respecto, pero lo que sí creo que queda claro, y lo acaba de mostrar Edgar en los datos que nos está presentando, es que actualmente, con total naturalidad, las observaciones se citan en las sentencias, y las observaciones son insumos de información que toma, por supuesto, la doctrina, que siempre las ha tomado en cuenta, pero quienes resolvemos litigios sometidos a nuestra consideración, ya no nos debatimos como hace unos años, que si podemos, que si no podemos, que si para qué, que si para qué no, las invocamos, las invocamos. Yo ahora les quería preparar algo, les quería quería empezar por lo que empezó Alan, entonces esa parte ya la voy a obviar. Creo que nos ha dado una información además súper actual y súper de primera mano de cómo funciona el comité, qué hace. Yo acuso recibo de lo que dice las observaciones finales, no las he incorporado en mis insumos de información, pero sí las observaciones generales. Y también retomando un poco lo que nos mencionaba Edgar acerca de los fallos de la Corte, ciertamente los números de los fallos de la Corte en los que se citan las observaciones generales, si nosotros lo comparamos con el enorme volumen de casos que resuelve la Suprema Corte, evidentemente en números cuantitativos no pintan, pero lo cierto es que la Corte, por precisamente ser la Corte, los fallos, por ser fallos emblemáticos en los que estos están citados, tiene un efecto multiplicador y de resonancia brutal. O sea, son los casos que más se leen, son los casos más visibles en el imaginario social, de modo que aunque fueran 1, 5, 10, Edgar no recuerdo la cifra que nos dio, la Corte se ha convertido en uno de los vehículos más importantes para acercar el tema de las observaciones generales. Me voy a concentrar en las observaciones generales porque ya acusé recibo que las finales las tenemos un poco ahí perdidas. Las sentencias de la Corte se han convertido en un vehículo muy importante. ¿Por qué no hay más? Yo creo que no hay más porque también como foro y como comunidad estudiantil y como comunidad de litigio, apenas es de unos años para acá que nos empezamos a familiarizar y a ver con cierta naturalidad esta fuente de derecho. Estábamos acostumbrados, y así nos formaron, y así se hace en la práctica del litigio, a considerar como fuentes del derecho solo algunas y no a voltear a ver esto. En la medida en que la Corte, por supuesto también la ONU a través de todas las actividades que emprende, la Corte Interamericana, la Suprema Corte Mexicana, las va visibilizando y poniendo enfrente, las va poniendo en escena, vamos viendo cada vez con más naturalidad. Seguramente quienes ahora están estudiando derecho, por ejemplo, ustedes, muchos de los que están aquí, ya no van a ver con las resistencias que se vieron en generaciones anteriores, o ya no van a ver como una cosa extraña o exógena a su sistema jurídico, estar volteando a ver qué contenido le da el Comité DESCA a los derechos sociales, lo van a ver con cierta naturalidad, y en ese sentido creo que podemos tener una perspectiva muy positiva en el sentido de que cada vez serán más. Yo añadiría a lo que acaba de decir Edgar, que la Corte no solo ha hecho visible y ha sido un vehículo muy importante para la normalización o la socialización, interiorización del Comité DESCA, de las observaciones generales del Comité DESCA, no solo a través de esos fallos que ciertamente, insisto, son poquitos, pero son muy importantes, muy leídos, muy visibles, muy socializados, también a través de un trabajo que viene haciendo no jurisdiccional, a través de los
antes se llamaban protocolos, ahora se hacen manuales. Entonces creo que la Corte ha tomado estos dos brazos que tiene, tanto el jurisdiccional como el no jurisdiccional, para cada vez acercar más y traer más y hacer presentes las observaciones generales. Hice una lista que creo que ahorita, si me pongo a leerla, los voy a enfadar un poco, pero lo que quiero invitarlos es a que hagan ustedes este ejercicio, lo hice yo en estos días. Si ustedes revisan todos los protocolos que ha sacado la Corte y van a ver uno por uno, van a encontrar que son múltiples las observaciones generales del Comité de ESCA que ahí se incorporan, y ciertamente ya estaban esas observaciones antes, pero los protocolos se han convertido no solo para la comunidad estudiantil, sino para la comunidad de operadores jurisdiccionales y no jurisdiccionales en México, en el vehículo a través del cual han conocido las observaciones. Personas que antes no volteaban a ver qué decía la ONU, sí voltean a ver ahora porque es algo más cercano, más doméstico, de un consumo más accesible, al menos incluso en términos de localización, y es a través de estos vehículos que la Corte ha ido comunicando lo que dicen estas observaciones y haciéndolas más cercanas. Entonces, ¿cómo van influyendo estos? Van influyendo a través de esos fallos que ya nos comentó Edgar. Hay varios, yo creo que ya no nos da tiempo de mencionarlos, pero hay unos muy, muy bonitos en materia de derecho a la salud, seguramente son los que Edgar ahora nos puede platicar. Hay uno de pabellón 13, creo que le decía, hay otros de VIH, hay algunas cuestiones de educación, muy, muy bonitos. Yo agregaría a las categorizaciones que nos está proponiendo Edgar. Bueno, creo que ya de algún modo ya la menciona. Vamos a ver, si nos volteamos a ver esos fallos de la Corte, vamos a ver que hay fallos que a lo mejor, ¿cómo les explico? La virtud que tienen o lo que los hace destacable o que aparezcan en estas búsquedas que hace Edgar o que podrían hacer también ustedes es que citan las observaciones. Y las citan y las entrecomillan y las ponen. Y muy probablemente, al menos es mi apreciación, en varios de esos casos, no sé si son los más, no pasa de ser una cita, no pasa de ser una cita que viste, claro que viste mucho, de la que después no se elabora o no se hace una mayor argumentación. Y hay casos, quizá los menos, en los que a partir de eso sí se van haciendo construcciones importantes que van aterrizando y concretando contenidos. Y hay otras que esas no van a salir en la búsqueda de Edgar, pero que también me parece importante mencionarlas. Hay veces que ustedes no van a encontrar que se citan las observaciones generales en una sentencia, y no las van a encontrar porque no se citan, a veces pues porque no se tiene la costumbre de citar seguramente, pero a veces porque hay cosas que ha dicho el comité que ya están tan interiorizadas y ya se ven tanto como pan nuestro de cada día, que ya se nos olvidó que todo empezó porque eso fue algo el que le dio el contenido del comité. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la Observación General de Salud, ¿cómo nos dijo? Y desde cuando no recuerdo la fecha, pero ya tiene mucho tiempo, es el nivel más alto posible de salud, y sabemos que se está refiriendo tanto a lo que científicamente es el estado del arte en medicina como a lo que los recursos económicos en ese momento permitan. Si ustedes ven, por ejemplo, muchas de las resoluciones que en esta pandemia se han dictado, por poner un ejemplo, en el caso de vacunas, no citan las observaciones generales, pero lo que se ve claramente en el espíritu de esas resoluciones es que se están concediendo los amparos o las suspensiones para que se vacunen bajo el argumento de que el estado del arte ya autoriza que esas, ya permite o ya avala más bien que esas vacunas sean inoculadas en menores de edad, y hay recursos en la medida en que el gobierno de cualquier manera ya las tiene. Entonces, no se citan, pero de algún modo ya está interiorizado el criterio que tuvo su origen en el comité de ESCA. Y yo quiero aquí, voy a tomar un reto que nos ponía Alan hace rato. Alan hace rato nos hablaba de cómo otros comités de la ONU, a propósito de lo que se ha venido haciendo en el comité de ESCA, han releído o están releyendo en clave social problemas que antes se veían exclusivamente en clave civil o en clave de otro tipo de libertades. Y en esa dinámica yo les quiero también compartir que sí, Edgar ahorita que decía estricto derecho, yo les quiero compartir dos casos que me ha tocado conocer a mí, que ciertamente en principio son de esto que llamamos estricto derecho, en el que en teoría pues no estoy como juez de algún modo pues limitada, ¿no?, por muchas cuestiones
de los planteamientos, pero cómo creo que en la medida en que tengamos más interiorizadas el contenido de los derechos sociales, muchos problemas típicos de derecho civil o incluso de derecho administrativo y de competencia económica, ahora les quiero compartir, vistos en clave social, nos llevan a verlos de otra manera y nos han llevado a solucionarlos de otra manera, que no sé si ustedes vayan o no a compartir, pero me parece al menos interesante que conozcan o ponerles estos dos ejemplos de cómo un problema que parece no tener asidero en derechos sociales, visto en esa clave, tiene una connotación muy distinta y puede tener generar un criterio con un poder de penetración más amplio, y no por penetración social nada más, o por decirlo, sino porque creo que son de esas pequeñas cosas que pueden ir neutralizando cuestiones de desigualdad social. Les voy a poner un ejemplo muy administrativo, pero que visto en clave social tomó otra dimensión. En México, seguramente todos ustedes han ido a espectáculos públicos, sea de deportes, de conciertos, de lo que sea. Ok. En México está prohibida lo que se llama reventa, la venta de segunda mano de los boletos. Y además tenemos como un factor también hecho notorio y conocido, no necesario de prueba, que en muchísimos casos hay una concentración casi monopólica de la venta de boletos en una determinada empresa. La combinación de estas dos cosas ha llevado a que si quieres ir a un espectáculo, si no lo compras a través de esa vía, realmente es muy complicado que tú puedas asistir. Tuvimos un asunto en el que lo que se reclamaba era precisamente la inconstitucionalidad de esta norma prohibitiva, y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con DESCA? Tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver porque lo que estábamos haciendo nosotros es que cuando nos llegó el caso, es que yo no lo puedo ver nada más en clave de mercados, y yo no lo puedo ver nada más en clave de consumidor, yo no lo puedo ver nada más en clave de se puede o no se puede, qué puede o no puede hacer la administración frente a la libertad de venta. Lo vimos en clave social y lo vimos en clave tanto de derecho al trabajo, a qué te puedes dedicar y a qué no te puedes dedicar, y lo vimos especialmente en clave de derecho al acceso a la cultura y a las manifestaciones culturales. Cuando juntamos todas estas variables a la luz de los contextos muy particulares de la situación mexicana, lo que nosotros concluimos, y seguramente no vamos a convencer a todos, fue una decisión que salió incluso por mayoría en el tribunal, es que esta combinación de factores sí se convertía en una barrera al acceso a la cultura, a las manifestaciones de cultura a las que todos tenemos derecho a tener. Pues es que hay una observación que claramente nos dice, a ver, el derecho a la cultura no es solo a manifestarse, sino a que tú accedas y te nutras de todas las manifestaciones culturales que haya en tu grupo social. Cuando este problema de muy administrativo, muy de qué puede hacer o no el Estado frente a los diferentes giros comerciales, frente a la libertad de trabajo, frente a los derechos de los consumidores, lo vimos en clave social, dijimos, bueno, en estas condiciones se favorece más el derecho de acceso a la cultura con un mercado más abierto. Entonces, un tema que parecía netamente muy neoliberal, por usar palabras de moda, o de hacia abierto el mercado o cerrado el mercado, visto en clave social, nos llevó a concluir que eso no favorecía el derecho de acceso a la cultura. Y cambiándome totalmente el chip, en un caso que además a mí me gusta mucho porque creo que además de que es ejemplificativo de cómo problemas civiles, viéndose en clave social, se cambia mucho el panorama, me gusta mucho porque creo que aterriza mucho el tema de cómo si volteamos a ver las observaciones del Comité DESCA podemos resolver diferente los casos, verlos con otros ojos, pero además, sobre todo, y esto es lo que yo quisiera enfocarme más o dejarles esta tarde como reflexiones, no solo en la relación del individuo con el Estado, sino cómo podemos llevar todos esos contenidos del Comité DESCA a la eficacia horizontal de derechos humanos. Por eso me gusta mucho que temas de derecho civil, de derecho mercantil, que aparentemente son entre supuestos iguales, porque eso de que somos todos iguales está un poco complicado cuando vemos tantas asimetrías sociales y económicas, cómo podemos llevar todos estos contenidos de DESCAS a relaciones entre particulares. Y en ese tema les comparto que desde hace ya un par de años y a la fecha empezamos una línea jurisprudencial en el órgano en el que estoy adscrita, en el que en un caso, son casos más o menos repetitivos,
en los que las personas están perdiendo su hogar por no poder pagar el crédito con el que lo adquirieron. Hemos incorporado al análisis de esos casos no solo el Código de Comercio, no solo el Código Civil, oye, pagaste, no pagaste, pagaste, no pagaste, no. Empezamos precisamente con la más clásica de las clásicas del derecho a la vivienda. A ver, el derecho a la vivienda, como nos ha dicho el Comité de Escala, es muchísimas cosas. Y no tiene nada más que ver con que tengas un techo, tiene que ver con que sea accesible, con que no sea verdaderamente imposible acceder a ella, con que no haya barreras económicas que lo hagan verdaderamente imposible. Y además hay otra cosa que dice en esa observación, yo creo que fue la primera, bueno, no sé si la primera, no, es la 4, sí. Es la 4, ya tiene muchos años, pero lo que les quiero decir es que esa es para mí de verdad de las cosas que más nos afectan el día a día a todos. Y dice otra cosa, no solo los gobiernos están obligados a ayudar, a coadyuvar en que el derecho a la vivienda sea posible, todos estamos obligados a que eso sea posible. ¿Y a dónde hemos llevado eso? A decir, oye, también todos los integrantes del sector financiero en México están obligados a coadyuvar en que el derecho a la vivienda sea una realidad. Y entonces yo cuando tengo uno de estos problemas enfrente, yo estoy obligada en la protección de tus derechos humanos a revisar si las condiciones en que tú pactaste el crédito para acceder a tu vivienda fueron condiciones que realmente fueron favorables para que tú tuvieras ese derecho de acceso. Y en muchas ocasiones hemos terminado concluyendo que no es así, que hay un lucro excesivo de ciertas instituciones bancarias y que eso no se vale, porque las instituciones bancarias también están obligadas a hacer realidad el compromiso que México asumió de hacer realidad el derecho a una vivienda digna. Evidentemente estoy hablando de casos de vivienda, no podemos decir lo mismo en cualquier otro tipo de operaciones, pero generalmente estos casos se nos presentan en vivienda y en vivienda popular, en vivienda a la que accede un gran tramo de la población y que es su única opción para tener un techo. Entonces, aunque hemos sido muy cuidadosos, y sabemos, tampoco me quiero cargar el sector financiero, sino hasta aquí llegamos, ¿no? Pero siendo muy cuidadosos, decir, a ver, este es un crédito popular, este es un segmento que necesita techo, este es un segmento con el que no puedes estar lucrando como puedes lucrar en cualquier otro. Tu derecho a la libertad de trabajo, tu derecho a hacer de la actividad crediticia una fuente de ingresos no alcanza para que lucres con la pobreza. No alcanza para que la gente que no tiene otra forma de acceder a una vivienda no pueda acceder a ella. Entonces, con esto hemos ido modulando y al final, y este es creo que el criterio más reciente que tenemos, esta observación nos ha ido ayudando primero a regresarle a la gente a su casa o a pedirle al banco, a la luz de todo esto, recalcula y respeta su derecho a la vivienda y no dejes a la gente sin techo. Busca otras condiciones para que la gente no se quede en situación de calle, que es generalmente la situación a la que estas cuestiones las orillan. Y a propósito de la pandemia hemos tenido muchos de esos, porque muchas personas no pudieron pagar su vivienda. Y ya nada más para terminar, esta forma de darle contenido al derecho a la vivienda, y por eso les digo que me gusta, porque ya no es un problema que tiene el particular con el Estado, es un problema que tienen particulares con iguales que no son iguales, porque no va a ser nunca en una posición de igualdad un usuario de un crédito hipotecario con un banco. Lo hemos llevado también a tratarle de dar contenido a el artículo 123 constitucional, cuando habla de que también el Estado a sus trabajadores y a los trabajadores que no son del Estado les tiene la obligación de procurar esquemas de crédito barato, dice la Constitución. Entonces, hemos tenido asuntos también en los que están lanzados, a lo mejor no personas que tienen un crédito con un banco, pero sí con el Infonavit o con estas otras instituciones que apoyan el derecho a la vivienda, para también dándole contenido a ese derecho, revisando las condiciones de accesibilidad y de equidad en la contratación, procurar que la gente no se quede sin techo. Creo que así como Alan nos comentaba que hay que ver viejos problemas a la luz de derechos sociales, también hay que ver problemas de derecho, de eficacia horizontal de derechos también en claves sociales, y eso nos puede ir ayudando a ir cerrando estas brechas de desigualdad. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, como estamos ya ajustados de tiempo,
Vamos a solicitar a nuestros siguientes participantes, nos circunscribamos al tiempo estimado de 15 minutos y enseguida cedo el uso de la voz a Silvia Serrano Guzmán. Ella, si bien es cierto, como hice alusión, no se encuentra aquí de manera presencial, pero sí a la distancia, apoyada por estos medios de comunicación que tenemos, y me permito compartir con ustedes que es abogada colombiana, cuenta con máster en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown, así como en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, directora asociada del Instituto O'Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global. Es profesora adjunta de dicha universidad y docente en programa de especialización y maestría de varias universidades de América Latina. Anteriormente se desempeñó como coordinadora de la sección de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cedo el uso de la voz entonces a nuestra invitada Silvia Serrano Guzmán. Bueno, muchas gracias por la invitación a todas las organizadoras, a la Universidad de Ibero y a las demás entidades académicas organizadoras. Saludo a mis colegas del panel y a las personas que nos están escuchando. Bueno, yo voy a hablar en este breve tiempo sobre la influencia que ha tenido el Comité DESC en la adjudicación de casos de derechos sociales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con algún énfasis en el derecho a la salud. Bueno, yo voy a hacer esta intervención como en 4 puntos. Primero voy a hacer una muy breve recapitulación de la historia de adjudicación de los DESC en el sistema interamericano, luego el rol del Comité DESC en la definición de las obligaciones estatales en materia de derechos sociales, en aspectos que son transversales, luego el rol del Comité DESC y otros comités de Naciones Unidas en la definición concreta de los contenidos, específicamente con énfasis en el derecho a la salud, y luego voy a hablar un poco del diálogo jurisprudencial que creo que está todavía muy pendiente entre el Comité DESC y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la adjudicación de casos. Bueno, entonces empiezo con una muy breve introducción recordando que la adjudicación de los DESC en el sistema interamericano no ha sido lineal y ha tenido al menos 4 formas. Normalmente se habla que ha habido 2 vías de adjudicación, de justiciabilidad, la vía de conexidad, la vía autónoma, pero en realidad hay 4 vías jurídicas, todas vigentes, para hacer justiciables los derechos sociales en el sistema interamericano, una por conexidad con derechos civiles y políticos, otra de forma autónoma, pero no abandonando los enfoques de conexidad, como ha sido la práctica de la Corte desde el 2017, la tercera a través de derechos que se proyectan al ordenamiento interno, como el derecho a la protección judicial, el derecho a la no discriminación, y la cuarta a través del Protocolo de San Salvador en los 2 derechos que pueden ser materia de peticiones individuales ante el sistema interamericano, el derecho a la educación y el derecho a la libertad de asociación sindical. En todos estos enfoques que tienen grupos distintos de sentencias, el Comité DESC definitivamente ha tenido un rol muy importante y ahora voy a contar un poco en qué sentido ha tenido una influencia muy importante. Me parece muy válido entender como los números y cuántas veces se han citado en las decisiones, pero creo que personalmente creo que las citas a los comités o las citas de los tribunales nacionales a los órganos del sistema interamericano no tienen un valor en sí mismo. Creo que en muchas ocasiones a veces citar en demasía las observaciones generales del Comité DESC ha generado que sea difícil entender cuál es la obligación jurídica que se está adjudicando, así que creo que es fundamental hacer un análisis cualitativo de cuáles son los efectos concretos y con qué fines argumentativos, hermenéuticos se están invocando las decisiones del Comité DESC en este caso, en el tema relativo a este panel. Pero estos no son debates ajenos a la cuestión del control de convencionalidad y a la manera en la que los tribunales nacionales, a veces con un nivel muy elevado de entusiasmo, suelen citar al sistema interamericano, a la Comisión, a la Corte, de manera no tan responsable, con resultados que no son tan deseables. Así que creo que siempre es muy importante hacer una evaluación cualitativa de para qué se están usando y que sean utilizados de manera coherente y rigurosa con los fines argumentativos o hermenéuticos que sean necesarios.
Listo, entonces, bueno, con relación al rol del Comité DESC en la definición de las obligaciones generales de los estados en materia de DESC, identificó por lo menos 3 grandes influencias. La primera, bueno, la observación general tercera del Comité DESC ha sido determinante en el debate inicial que hubo en el sistema interamericano, y era si el artículo 26 de la Convención Americana era justiciable, es decir, si se podían presentar peticiones y casos para determinar la responsabilidad internacional de los estados bajo el artículo 26. Este debate tuvo una historia que empezó con el caso 5 pensionistas en el año 2003, un mal precedente que fue superado por la Corte Interamericana 6 años después, en el año 2009, con el caso Acevedo Buendía, pero que fue finalmente materializado, concretizado en un caso de aplicación directa del artículo 26 en el año 2017 con el caso Lagos del Campo, y así se ha mantenido hasta ahora. Entonces, la observación general tercera sobre la índole de las obligaciones de los estados en materia de derechos sociales y otras observaciones generales fueron fundamentales para ese primer debate sobre si se podía presentar peticiones relacionadas con el artículo 26, que siguió esta línea cronológica que les mencionaba. La segunda implicación tiene que ver con, y eso ya dentro de la justiciabilidad autónoma posterior al año 2017, para la distinción entre las obligaciones de naturaleza inmediata y las obligaciones de carácter progresivo. En esto también el desarrollo del Comité DESC sobre la distinción de estos 2 grupos de obligaciones fue determinante. Y esto es importante mencionarlo porque cuando la Corte Interamericana empezó a aplicar directamente el artículo 26, en las primeras 3 sentencias hubo una omisión significativa de no incluir un análisis sobre la naturaleza de las obligaciones que se estaban adjudicando. En los casos Lagos del Campo, San Miguel Sosa, trabajadores cesados, que fueron los 3 primeros casos sobre aplicación directa del artículo 26, no hay un análisis sobre la naturaleza distinta de las obligaciones de carácter inmediato y otras de carácter progresivo. Esto vino en los casos posteriores con una influencia importante del Comité DESC. Incluyendo también la obligación de no regresividad adjudicada por primera vez por la Corte Interamericana en un caso reciente del año pasado, el caso Vera Rojas contra Chile. Y el tercer elemento de este rol del comité en la definición de las obligaciones más transversales es en materia de justiciabilidad del derecho a la salud, es decir, la obligación que tienen los estados de contar con mecanismos de protección del derecho, judiciales o administrativos, de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, tema en el cual la observación general 9 del Comité DESC ha tenido una influencia muy importante. Entonces, bueno, esto en cuanto a la influencia del comité en las obligaciones de carácter más transversal aplicable a la gran mayoría de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Con esto voy a pasar al tercer punto, que es el rol del Comité DESC y otros comités de Naciones Unidas en la definición de los contenidos de los derechos protegidos por la Convención Americana o por el Protocolo de San Salvador para los casos, puntualmente el derecho a la educación, que es el único derecho que se ha adjudicado en el sistema interamericano por esta vía. Entonces, como decía, en este punto, si me pongo a contar las influencias sustantivas del Comité DESC en todos los derechos, no voy a acotarme al tiempo, así que elegí el derecho a la salud como un ejemplo puntual de la manera en la que la observación general 14 y la observación general 22, que son las observaciones específicas en materia de derecho a la salud, han tenido una influencia importante en las decisiones de la Corte Interamericana sobre derecho a la salud. Entonces, sobre el derecho a la salud hay aproximadamente 18 sentencias que ha adoptado la Corte Interamericana, contando los casos paraguayos, y de esas 18 sentencias, 10 han sido por la vía de conexidad con derechos civiles y políticos, y 8 han sido de manera autónoma desde el año 2018, si no me equivoco, que salió la sentencia del caso Poblete Vilches. En este grupo de casos es importante mencionar que, como decía antes, en el sistema interamericano la vía de justiciabilidad autónoma no ha reemplazado el enfoque de conexidad, y todos estos casos, no solamente sobre el derecho a la salud, sobre los demás derechos sociales, han mantenido la relación junto con otros derechos civiles y políticos, y yo creo que eso vale la pena destacarlo, es algo que yo siempre destaco, porque
se entendía antes, sobre todo mucho en la academia, que la conexidad era una vía de justiciabilidad indirecta, subordinada, de segundo grado, y que la justiciabilidad directa pues es lo más deseable. Yo soy favorable a la justiciabilidad directa de los derechos sociales, pero creo que la conexidad sirve a otros fines, más allá de la justiciabilidad escondida o indirecta de derechos sociales. Creo que la conexidad visibiliza situaciones de pluriofensividad, visibiliza la interdependencia entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, y me parece que ha sido acertado que la Corte Interamericana haya mantenido esos enfoques. Entonces, decía, en materia del derecho a la salud, de hecho, la observación general 14 del Comité DESC está citada en todos los casos sobre el derecho a la salud, salvo uno, que es el caso Ximénez López contra Brasil. De resto, la observación general 14 está citada en todos los casos, específicamente en lo relativo a los contenidos de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad del derecho a la salud, siempre obviamente aplicando el contenido que sea relevante para resolver el caso concreto. Pero hasta este momento ya se ha utilizado la observación general 14 en todos estos casos, tanto los que son solo de conexidad como los que incluyen también la visión autónoma, respecto de todos estos 4 contenidos de los derechos, del derecho a la salud, y dentro de accesibilidad, los 4 subcomponentes de accesibilidad, todos han sido aplicados por la Corte Interamericana con una fuerte influencia de la observación general 14. También la observación general 22, que es específica sobre salud reproductiva y desarrolla todos estos contenidos de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad del derecho a la salud, pero concretamente en materia de salud reproductiva, también ha estado presente en los casos concretos en los que la Corte se ha visto enfrentada a analizar temas de salud reproductiva. Un ejemplo de eso es el caso IB contra Bolivia. Y también no quería dejar de mencionar, aunque el objeto del panel es hablar del Comité DESC, que otros comités de Naciones Unidas han tenido una influencia importante en las decisiones de la Corte Interamericana, porque pues son comités que tienen a cargo el seguimiento de tratados que también tienen disposiciones respecto de grupos específicos, pero cuyos tratados también tienen disposiciones que protegen los derechos sociales. Entonces, el Comité de la CEDAW, el Comité sobre Derechos del Niño, el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad han sido repetidamente citados por la Corte Interamericana en complemento al Comité DESC en las sentencias relativas a los grupos de especial protección o los grupos tradicionalmente desaventajados que correspondan en cada caso. Entonces, en el caso Vera Rojas contra Chile, por ejemplo, se citó con fuerza la Convención sobre los Derechos del Niño para hablar de qué significa los cuidados paliativos pediátricos. Se citó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad para referirse a las prestaciones de rehabilitación de niños con discapacidad, y hay muchos otros ejemplos, pero por razones de tiempo me voy a quedar ahí. Solo quería dejar mencionado que los otros comités de Naciones Unidas también han tenido una influencia sustantiva relevante. Bueno, el cuarto punto de la presentación tiene que ver con lo que yo identifico como un diálogo jurisprudencial pendiente, al que creo que la academia debería prestarle una especial atención, porque, como bien decía Alan desde el principio, la influencia principal en la Corte Interamericana ha sido de las observaciones generales del Comité DESC, es decir, de las interpretaciones generales sobre el contenido de los derechos o la naturaleza de las obligaciones de los estados. Y esto pues ha generado una cierta paradoja, y es que, bueno, el hecho de que el Comité DESC recién, o sea, su práctica de adjudicar casos por la fecha de entrada en vigencia del protocolo facultativo es relativamente reciente. Esto pues ha generado un poco de una paradoja en que la Corte Interamericana, que solo tiene una disposición sobre derechos económicos, sociales y culturales en la Convención Americana, pues ha adjudicado muchísimos más casos de DESC en comparación con el Comité. Los números ya no los mencionaban antes. Pero ahora que el Comité DESC está empezando a adjudicar casos concretos y a evaluar la responsabilidad internacional del Estado, creo que es hora de empezar a hacer esa mirada comparada entre los ejercicios de adjudicación del Comité DESC y los ejercicios de adjudicación de la Corte Interamericana. Entonces, ya decían algunos números, pero destaco algunos.
el Comité DESC ha declarado 22 casos inadmisibles, muchos han no continuado el tratamiento de los casos, pero en los que se ha adoptado una decisión que es pública, son 22 casos inadmisibles, 2 casos de fondo sin violación y 10 casos de fondo con violación, con un enfoque temático todavía, como se decía antes, bastante limitado. Sin embargo, cuando uno mira este grupo de casos ya de entrada, desde el Instituto ONIL los hemos estudiado a profundidad, este grupo de casos pareciera que es algo para profundizar, pareciera tener una mirada un poco más autorrestringida en la adjudicación en comparación con el ejercicio en las observaciones generales. No solamente la cantidad de casos de inadmisibilidad, muchos no son solamente por temas procedimentales de agotamiento, sino por temas sustantivos, sino los casos de no violación. Los 2 casos de no violación plantean temas que no son automáticamente no violación, digamos. Uno tiene que ver con el tema de vivienda, con un desalojo y que la persona no quiso aceptar la vivienda temporal que se le estaba ofreciendo, y pareciera que el Comité DESC en este tema plantea un estándar bastante alto para poder alegar una violación del derecho a la vivienda, donde dice que tendría que haberse probado que la vivienda que se estaba ofreciendo violaba la dignidad humana, era insegura o era completamente inaceptable. Entonces pareciera que el Comité DESC está elevando un poco más el escrutinio en el proceso de adjudicación, lo cual es apenas lógico. Y lo mismo, otro caso, el caso López Rodríguez de España, donde se habla de la disminución de una prestación de seguridad social no contributiva, que el Comité DESC, lo analizó desde la perspectiva de restricción de los derechos sociales, aplicando la cláusula de restricción de derechos sociales, y consideró con una justificación bastante genérica del Estado que el fin de proteger el erario público era suficiente para reducir una prestación de seguridad social, aun cuando estaban presentes temas de privación de libertad y temas de discapacidad. Entonces, estos son 2 ejemplos para mencionar que pareciera que el Comité DESC en su ejercicio de adjudicación está teniendo una posición un poco más autorrestringida en cuanto a la responsabilidad internacional de los estados, y quizá de manera un poco más clara en cuanto a qué es lo exigible desde la perspectiva inmediata, qué es lo exigible desde realización progresiva, y va a ser muy interesante que la academia profundice en esa mirada comparada ya cuando se trata de los mismos tipos de funciones, es decir, adjudicar casos y cuál es el alcance de la responsabilidad internacional de los estados en materia de derechos sociales. Y para terminar, porque ya sé que estoy estoy justo en el tiempo, creo que hay otras posibilidades de diálogo importantes entre el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas, específicamente en materia de derechos sociales. No solamente son observaciones generales y los casos que se adjudican, hay pronunciamientos que han sido muy interesantes en temas específicos como el COVID, en el cual ha habido claramente un diálogo y una confluencia entre las recomendaciones del Comité DESC, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otra posibilidad de diálogo tiene que ver con actividades y metodologías de monitoreo, particularmente para la Comisión y para el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, que tienen funciones de monitoreo del cumplimiento progresivo de las obligaciones del Estado en materia de derechos sociales. Sería muy útil que también exista ese diálogo con el Comité DESC en su función de supervisión de los informes periódicos de los estados, con sus recomendaciones en informes periódicos, ya en detalle, es decir, la conveniencia o no de contar con sistemas de indicadores, si los sistemas de indicadores han funcionado o no, cómo hacer para que los sistemas de indicadores ayuden a medir de mejor manera el progreso, etcétera, que también es un espacio de diálogo, creo que todavía está muy pendiente entre ambos sistemas. Muchas gracias. Gracias, profesora Silvia Serrano. Y finalmente cedo el uso de la voz al maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nayarit. Me refiero a Julio César Bonilla Gutiérrez, quien además es profesor en el posgrado en Derecho de la UNAM, en donde ha impartido clases en especialización en Derecho Constitucional y especialización en Derecho a la Información, así como en la maestría en Derecho. Actualmente es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México. Cedo entonces la palabra a Julio César Bonilla Gutiérrez. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta gentil presentación. Hombre, a mí me hubiese gustado estudiar en ese hermoso estado, en Nayarit, pero estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, que también representa una importante, oportunidad para el diálogo. Y quiero agradecer de manera muy particular a los coordinadores de este importante evento, al doctor Giovanni Figueroa y a don Ricardo Ortega, por la invitación que nos ha formulado al Instituto de Transparencia de la capital del país para interactuar con ustedes. Naturalmente a mi querido maestro, como decía Isaac Newton, si hemos podido ver un poco más lejos, es porque estamos parados sobre hombros de gigantes. Y eso se lo debemos en gran medida a don Eduardo Ferrer MacGregor por estar el día de hoy con nosotros, que por cierto no lo veo, querido doctor, desde por ahí de octubre de 2018, en esa fabulosa aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Que por cierto me recordó quien intervino al inicio, esa obra maravillosa que se llama Mater Materia, que está detrás de ese gran foro, hecho por mexicanos, de hecho, ¿no? Que representa un poco la lucha constante de la humanidad para el fortalecimiento de la democracia, y que justamente tras el restablecimiento de la democracia en Argentina, el pueblo mexicano donó esa obra a esa aula magna en este Congreso Internacional de Derecho, donde coincidimos, naturalmente yo como asistente y aprendiz siempre, junto con el doctor Sergio García Ramírez, Luca Machetti y Osvaldo Gossaini. Me permito hacer esto porque se ha hablado mucho, ya los especialistas hablaron sobre este tema, pero también hay que reconocer el tipo de esfuerzos que se genera de manera interinstitucional y académica para dar debates como este. También quiero agradecer muchísimo la presencia de mi querido maestro, el doctor Raúl Canosa, mi maestro en la Universidad Complutense y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias, querido doctor. Y al doctor Cristian Curtis, que tampoco no lo veo desde 2016, en el 4º Congreso Internacional de Ciencias Políticas ahí en Monterrey. Pero qué gusto coincidir con este gran espectro de estudiantes y con esta gran mesa de especialistas en la materia. También destacar la presencia de la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Yuriri Ayala. Gracias, querida diputada, una gran aliada del Instituto y el Congreso también, y a todas y todos ustedes. El día de hoy estamos convocados para hablar sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los famosos DESCA. Y nos referimos a estos derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas y mínimas necesarias para una vida en dignidad y en libertad. En ese sentido hablamos de cuestiones tan básicas como las que han sido mencionado aquí: el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el derecho al agua, la vivienda, el derecho a un medio ambiente adecuado, y también hablar de la cultura. La generación, el mantenimiento y la continua extensión de sus alcances y progresiva cobertura, al igual que de todos los aspectos referidos a las diversas condiciones básicas a las que me he referido, son temas que toman particular importancia en las sociedades modernas. Lo anterior al vincularse todas con bienes públicos que deben ser provistos, satisfechos y garantizados por las estructuras estatales, tanto en su exigencia como en su equitativa provisión a todas las personas. Ante el hecho de que los mercados privados no suelan ocuparse de ellos, y además con el fin de corregir externalidades económicas negativas que desequilibran la debida justicia distributiva y agrandan las múltiples brechas de desigualdad, poder, influencia, recursos, y también en el espacio digital, que indefectiblemente afectan a las posibilidades del libre desarrollo de las personas. Ahora bien, para poder hablar de adjudicación, considero que es de la mayor relevancia mantener en nuestras mentes que las libertades y derechos humanos nos proporcionan un marco ideacional y conceptual que hemos ido construyendo como humanidad y que en ese sentido podemos tener en común, compuesto por principios, valores, reglas y normas con una cada vez mayor tendencia a ser universalmente reconocidos, y que también establecen obligaciones a cargo de los estados en el sentido de actuar de determinada manera o de abstenerse de ciertos actos que de cara a las personas, y dicho marco o base ideacional y conceptual en esa línea de argumentos constituye un ineludible referente y una herramienta importante para asegurar
una correcta orientación de todo el ejercicio de la gestión pública. De igual modo, estamos hablando en un marco conceptual que sirve para dar lugar a la rendición de cuentas de los estados en un sentido amplísimo y congruente con aquel. Es decir, como forma práctica, pública, del diálogo y como una dinámica de relación entre las personas y sus instituciones sustentadas ambas en la igualdad y la libertad individuales y en la neutralidad por parte del Estado respecto de planes de vida y o realización igualmente individuales. En adición a lo anterior, es preciso reconocer que esta base conceptual a la que me he venido refiriendo también puede servir para la movilización de esfuerzos colectivos como este, detonadores de desarrollos de comunidades y del diseño de marcos globales que nos conduzcan hacia la justicia económica, el bienestar social, la participación y la igualdad sustantiva entre todas y todos. Ahora bien, dicho esto, y entrando en materia de lo que es el objeto de nuestra charla, debemos entender que la base primordial de las actividades de las Naciones Unidas encaminadas a promover, proteger y vigilar la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que como todos saben aquí es un conjunto integrado por 3 textos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por obvios motivos, sin perder de vista los principios de interdependencia y de indivisibilidad, centraré mis reflexiones en directa relación con el tema materia de nuestra mesa. En el segundo de los documentos mencionados, es decir, el PIDESCA, y por ende en el papel que tiene el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el órgano de la ONU encargado de la supervisión del cumplimiento a dicho tratado internacional por los Estados parte. Integración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano, como se ha dicho aquí, compuesto por 18 expertos independientes y fue creado en virtud de la resolución de 1985/17 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para llevar a cabo la función de control asignado al Consejo en la parte 4ª del PIDESCA. Y en ese sentido es importante considerar que todos los Estados partes están obligados a presentar informes periódicos al Comité sobre la aplicación de derechos económicos, sociales y culturales. El Comité tiene la función de examinar cada informe y dirige sus preocupaciones y recomendaciones a los Estados de una forma contenida en observaciones finales. En este punto, me parece que es importante mencionar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que entró en vigor el 5 de mayo de 2013 y por el que se otorgó al comité bajo estudio, por ejemplo, la competencia para recibir y examinar comunicaciones de individuos que alegan que sus derechos bajo el pacto han sido violados. Aunque comentaremos este tema con mayor detalle, me gustaría precisar por razones de tiempo que es importante visibilizar que bajo determinadas circunstancias el comité puede emprender investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas de cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el pacto y examinar denuncias interestatales. En relación con el papel que desempeña el comité en la adjudicación de los DESCA, el comité también publica su orientación autorizada sobre las disposiciones del pacto, conocidas como observaciones generales y que suman a la base conceptual e ideacional que señalábamos en su existencia al principio de esta charla. Estas interpretaciones del comité pueden servir como fundamento de resoluciones de adjudicaciones entre los DESCA y otros derechos. Y aunque ya esbozamos algunas de sus funciones, en términos generales podemos decir que el comité supervisa la aplicación del pacto y del protocolo facultativo por parte de los Estados parte para que todas las personas tengan derecho a los derechos que justamente del pacto puedan emanar y ser ejecutados materialmente. ¿Cómo lo hace? Ya se ha dicho aquí y en eso no insistiré. Y en la lógica que señalamos al principio, es necesario decir que aunque el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puede ayudar a aplicar el pacto desde una perspectiva internacional, en última instancia la eficacia de este instrumento depende de las medidas que adopten los gobiernos para dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones legales internacionales contraídas bajo el mismo. El papel del Comité de Adjudicación de los DESCA, en este punto me parece pertinente señalar que por lo que toca a la función de adjudicación de los DESCA, el Comité cumple un muy relevante papel, por lo que facilita la claridad interpretativa de los DESCA a la luz del PIDESCA y del protocolo
facultativo que ya he mencionado. Esto ocurre a través de las observaciones generales que es de su facultad de emitir. El comité ha señalado que, además, la aprobación de observaciones generales es una manera de promover la aplicación del pacto por parte de los estados parte, al señalar a la atención de estos la carencia irrelevadas en muchos de sus informes y promover que determinadas disposiciones del pacto reciban mayor atención de los estados parte y los organismos de las Naciones Unidas y otras entidades con miras a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos proclamados en el pacto. Asimismo, las observaciones generales sobre un medio decisivo para la generación de jurisprudencia y ofrecen a los miembros del comité un método para llegar a un acuerdo consumado sobre la interpretación de las normas incorporadas en el pacto. Estas observancias son generales y son susceptibles de aprovecharse y deben capitalizarse por las autoridades de nuestro país facultadas para adjudicar los DESCA de una manera progresiva en cuanto a su interpretación gradual y en cuanto a su paulatina materialización. Nuevamente, al vincularse con bienes públicos que los estados deben garantizar a todas las personas de manera equitativa e incluyente. Me parece, para cerrar mi intervención y acelerar en el tiempo, solo quiero decir que la articulación de los DESCA en el derecho internacional se produjo tras años de demandas de estos derechos básicos en todo el mundo y de su oficial reconocimiento normativo. Estos derechos, su paulatina inclusión en textos constitucionales de todo el mundo y el desarrollo de sus razones, argumentos, justificaciones y jurisprudencia, revela la preocupación que como estados tenemos y debemos tener por atender las necesidades de las personas y proveerles de condiciones mínimas que se hagan cargo de su dignidad y posibilidades de desarrollo decidido en libertad, sobre todo en tratándose de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados o vulnerados. En una era permeada por la impersonalidad de lo digital, con su rampante globalización económica y sus desigualdades de todo tipo dentro y entre los estados, es preciso aplicar un diálogo abierto como este, en donde confluyan muy diversos actores para realizar profundos análisis y propuestas hacia las autoridades en esta materia. Voy a avanzar diciendo que por ello y en todo caso debemos interiorizar y aprender plenamente que cualquier violación a los DESCA no son meras circunstancias desafortunadas o fuera de control humano, el resultado de carencias individuales y mucho menos de la ausencia de méritos de alguien es responsabilidad también de los estados. Y cierro con una frase de Richard Rorty, en donde señalaba con toda contundencia, y cito: deberíamos educar a nuestros hijos para que les parezca intolerable que a nosotros, quienes nos sentamos tras un escritorio y tecleamos, nos paguen 10 veces más que a quienes se ensucian las manos limpiando nuestros baños y 100 veces más que a quienes fabrican nuestros teclados en el tercer mundo. Deberíamos asegurarnos de que les preocupe el hecho de que los países industrializados tengan 100 veces más riqueza que aquellos que no lo tienen. Nuestros hijos deben aprender desde muy temprano a ver esas inquietudes entre sus propias fortunas y los de otros niños, no como la voluntad divina o el necesario precio que debemos pagar por la eficacia económica, sino como una tragedia evitable. Deberían empezar a pensar lo antes posible en acercar a un mundo que puede cambiarse para asegurar que nadie padezca hambre mientras otros viven en el exceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y tras esta mirada comparada que nos ha llevado a revisar precisamente y reflexionar sobre la influencia real del Comité de la ONU en la sociabilización y visibilización de los DESCA, quiero ante ustedes como testigos de honor dejar constancia por escrito de la participación de cada uno de los ponentes. Así que, si me permiten, a la distancia, hacemos alusión a la constancia que recibe la maestra Silvia Serrano Guzmán y nuestro agradecimiento por completo. De igual manera, entrego constancia a nombre de quienes organizan este congreso al maestro Alan García Campos. Muchas gracias de nueva cuenta. También, a nombre precisamente del comité, dejo también constancia y reconocimiento a la doctora María Amparo Hernández Chong. Gracias, doctora, con permiso. De igual forma, se extiende esta constancia al maestro Edgar Caballero González,
y al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Muchas gracias por su participación y gracias a cada uno de ustedes por su atención, y los seguimos invitando a participar en las 2 mesas que aún tenemos presentes dentro de este Congreso. Bien, nos dicen que hay una pregunta. ¿Y me permite entonces? ¿Sí? Bien, la pregunta es, dice, ¿hay utilización de los criterios DESCA en la política pública en México a nivel nacional en las entidades federativas? ¿Comenta la misma persona, entiendo? Sí, me parece que sí. ¿Sí? Dice, la cosa juzgada en México podría verse flexibilizada por razón de la identificación de un DESCA involucrado, del cual hay un criterio del comité DESCA. Entiendo. Adelante, por favor. Yo quería hacer algún pequeño comentario, dado que me nombraron, y además hilando algunas cosas. Una primera, digo, son bienvenidos los análisis cualitativos al respecto de cuántas veces se cita. El punto es, ¿para qué se cita? Este es el punto. Y lo decía Silvia, el análisis cualitativo supone una crítica a cómo se cita, digamos. Citar por citar, yo en lugar de citar las traducciones trabadas de las observaciones generales del comité, citaría a Borges o a Juan Rulfo o al Quijote, que escribe mucho más bonito. Uno cita, digamos, el punto de la cita es la utilización de ese criterio internacional como forma de entender el alcance de las obligaciones y del contenido de los derechos. Entonces uno puede citar, pero citar mal, digamos, y esto es un ejercicio que hay que hacer. Hay muchas de las citas que son citas de aprendiz de hechicero, son recorta y pega de esto, lo otro, ¿para qué? Digamos. Así que el encontrar cuántas veces se cita sirve relativamente, nos da algún marco para entender cuál es el universo de casos, pero la crítica de la academia va más allá, que saber, digamos, si esa cita tiene o no sentido. Y lo otro es cuando no se cita, digamos, en qué cosas, para un ejemplo, digamos, el ejemplo que dio María Amparo y Silvia también. Una gran ausencia de los criterios del comité en materia que mencionó María Amparo es el de desalojos forzosos. Hay una observación entera del comité, la 7, dedicada a cuáles son los criterios de derechos humanos relacionadas con, digamos, para mostrar que los desalojos forzosos tienen una relación directa con el derecho a la vivienda y que por ende las protecciones procesales en materia de desalojos forzosos son importantes. Sobre ese tema, poco y nada hay en México, y esos son temas que centralmente corresponden a la jurisdicción civil. Así que la idea de promover una interpretación en clave de derechos humanos, en clave de Observación General 7, sobre los desalojos forzosos es central en México para proteger el derecho a la vivienda. Sobre eso, casi nada en México, poco y nada en México. Y eso significa que permeen en los tribunales civiles, no solo en sentencias de la Corte Suprema, sino en los tribunales civiles una interpretación que puede ser útil en términos de flexibilizar esa idea de la aplicación estricta del Código Civil o de la ley procesal en clave de derechos humanos. Y para esto, aunque México no sea parte del protocolo facultativo, gran parte de esos casos contra España son casos sobre derecho a la vivienda que tratan centralmente este punto, cuáles son las condiciones que permiten que un juez desaloje, y eso incluye que en litigios entre particulares el juez considere cuál ha sido la actuación de la autoridad pública. Así que, por ejemplo, antes de desalojar forzosamente una familia que tiene niños y que va a quedar en la calle, saber si el Estado tomó algún recaudo para, por ejemplo, ofrecer vivienda alternativa. Esta idea está completamente ausente del litigio en materia de desalojo en México y sería muy interesante traerla. Silvia mencionaba un caso, justamente el único caso en que el comité le dijo a España y a los litigantes, en este caso el país le ofreció vivienda y usted no la aceptó, así que en este caso no hubo violación. Todos los otros casos son casos en los que se declaró violación al artículo 11.1 del Pacto Internacional por violación al derecho a la vivienda en relación con desalojos forzosos. Así que, digamos, es lindo encontrar que haya citas, pero la pregunta es ¿para qué son esas citas? ¿Cuál es el uso de esas citas? Y me parece que para esto está la academia, para ser el guardián crítico de lo que dicen los tribunales, no autocomplacencia, sino esta me parece que es la función central de lo que pueden hacer los que gastan teclados hechos en China, enfrente de la computadora, y son parte de la esfera pública que debe debatir críticamente el papel del Poder Judicial. Gracias, muy amable. No sé si hubiera alguna intervención, si no,
Digo, por el espacio del tiempo, estoy segura que todavía habrá reflexión, crecimiento y aprendizaje, tanto en la mesa de los DESCAS en la experiencia de los tribunales regionales y supranacionales, así como en la mesa 14, desafíos de las DESCAS. Si no hubiera más, vuelvo a agradecer la presencia y la posibilidad de estar en este congreso. Que tengan ustedes bonita tarde.